Iniciando esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y con todas nuestras plataformas. Mañana de domingo que comenzamos al ritmo de las encuestas. Hoy día está Cristian Valdivieso, director de Criteria, con nosotros acá en el estudio. Luego va a estar también en nuestro bloque de analistas. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá esta mañana. Muchas gracias por Vamos a hablar de la encuesta Atributos Presidenciales y Proyecciones para el 2024. ¿Cuál es la idea detrás de esta encuesta? Y empezamos a revisar al tiro las láminas. Estamos en el primer mes del año y quisimos traer una comparación en términos de las expectativas que la sociedad tiene sobre el respecto del año y comparándola con las expectativas que hay respecto al 2023. Es decir, expectativas hace un año versus las expectativas que hay respecto a este año. Y lo mismo la evaluación que hace la sociedad respecto del presidente y sus atributos, digamos, de gestión, sus atributos blandos, la que hacía hace un año y la que está haciendo hoy día. Comparando el año pasado con el año pasado, el presidente y el gobierno tenían menos de un año en el menos de un año, ahora tienen menos de 2 años, pero están próximos a cumplir 2 años, exactamente. Claro, o sea, ya, vamos a ver cómo se ha ido asentando la opinión. Pero partamos por la primera de las láminas que tiene que ver con como el estado de las cosas, ¿no? Como está mirando la gente, el país. Exacto, tal, ¿no? exacto. Un poco el estado de ánimo. El estado de ánimo. El estado de ánimo, ¿verdad? La emocionalidad, las ganas, etc. Percepción frente al futuro del país. Hace un año, un 21% decía que era más bien optimista, ahora un 18% dice eso. Respecto a los próximos 5 años. Exacto. ¿Cómo te sientes respecto al futuro de Chile de aquí a los próximos 5 años? Ni optimista ni pesimista, aumenta los que se mantienen en una posición neutra a 48%, es una diferencia apreciable. Y bajan los pesimistas, los que se sienten más bien pesimistas respecto a los próximos 5 años, de 40 a 34%, Cristian. Claro, de alguna manera baja el pesimismo y sube el porcentaje de personas respecto a un año que están, digamos, esperando ni lo uno ni lo otro. Es decir, hay menos pesimismo, lo que no significa una alza importante del optimismo. En términos comparativos, si uno piensa cuál es la expectativa hace un año respecto a este año se ve algo mejor o algo menos malo de lo que se veía el año anterior. Y eso es bueno. Es bueno en varios sentidos. Por supuesto es bueno para el gobierno, digamos. Sin duda es un buen escenario para el gobierno, pero un buen escenario eventualmente para el país, sobre todo para las personas. Veamos o intentemos evaluar o encontrar por qué la gente puede estar más optimista. Claro, esa es la clave del asunto. Veamos la siguiente lámina y empezamos a escudriñar esto. Emociones frente al año entrante. ¿Cuál de las siguientes emociones describe mejor tu sensación frente al 2024? Esperanza es la principal de ellas. Un 46% dice que la esperanza es la emoción que mejor describe su expectativa, su estado de ánimo, digamos, frente al 2024. Miedo, 29% es la segunda, pero baja el miedo. Hace un año, el 34% decía que el miedo era lo que más definía. 5 puntos porcentuales más. Es significativo, significativo, sin duda. Y después, sorpresa, tristeza. La tristeza baja a la mitad, de 12 a 6. Alegría sube un poquito, pues, marginalmente. Desprecio, ira, eso se mantiene igual. Pero baja el miedo y sube la esperanza. Exacto, son los dos eslogan. Sí, claro, está bueno, un claim. Podría usarlo el gobierno también. Baja el miedo, sube la esperanza, exactamente. Y ya vamos cerca de la canción, ¿eh? Había esperanza, color esperanza, etc. Claro. Son las dos emociones que de alguna manera articulan el estado de ánimo de la población en general. El temor, de alguna manera, y la esperanza. Y este año vemos que hay más esperanza. Venimos saliendo de varios años con pandemias, crisis económicas, toda esta crisis del calentamiento global, ¿verdad? Incendios, inundaciones. No ha sido fácil, una inflación alta que hubo el año pasado, 14%. Entonces, bueno, hoy día hay algo más de esperanza. La pregunta es qué o cómo se va a poder canalizar esa mayor esperanza y dónde la sociedad puede ir viendo que esa esperanza se va concretando o materializando en su vida cotidiana. Hay un buen punto ahí, por ejemplo, en la inflación. Hace un año la inflación era 12,3, si no me equivoco, el dato de la inflación anualizada del 2022. Ahora cerramos con un 3,9, que está dentro del rango meta del Banco Central. O sea, es realmente, desde el punto de vista del control de la inflación, un triunfo, sin duda. Pero esa es una idea abstracta. La gente no sé si la gran mayoría de la población percibe que el control de la inflación se da por esos números, sino que más bien lo vivencia de una cierta manera que se traduce en esto, ¿puede ser? Puede ser, yo creo que parte de la percepción sobre lo que viene en la economía está incidiendo en esta mayor esperanza, efectivamente, porque cuando te baja la inflación, a lo mejor la gente técnicamente no todo el mundo entiende lo que es, pero efectivamente tu salario real o tus ingresos aumentan, porque tu capacidad de consumo
es mayor. Alcanza para más. Exacto, digamos, y a pesar de que, como ustedes decían en la nota anterior, a que entráramos que el choclo subió una luca, el choclo no está dentro de la inflación subyacente que mide el Banco Central, sino que son de estas cosas que cambian rápidamente, por lo tanto volátiles. Y volátiles, y por lo tanto no es parte de la inflación más estructural. Y la gente siente... O sea, no vamos a tener una crisis de humitas, digamos, para que no se alarme la población. No debiéramos tenerla, por lo menos durante un rato. Entonces, hay un mayor optimismo, efectivamente, porque siente que la inflación ha bajado. Ahora, eso no es solo discurso, es una experiencia concreta de las personas. Si antes el dinero, la misma plata que tú tenías, te rendía menos, hoy día te rinde más y por lo tanto tus ingresos de alguna manera aumentan. El punto es si la esperanza está construida sobre el valor de que la inflación haya disminuido o también, entre otras cosas, porque la gente empieza a sentir de que la economía empieza a tomar un vigor que no ha tenido hasta ahora y el discurso o, digamos, la narrativa que ha puesto el gobierno, particularmente el ministro Marcel, respecto a que estamos saliendo de la crisis, ¿verdad? Y entrando en un momento virtuoso de crecimiento, efectivamente empieza a concretarse. Claro. Claro, los hechos como tienden a darle la razón. Exacto. Aunque no es para escorchar champaña. Yo creo que todavía no le han dado razón, pero todavía no le han dado razón en la medida que todavía no hemos vuelto a crecer o empezado a crecer. Exacto. Pero la gente ya empieza a sentir de que eso es verosímil, es posible y es creíble. Y por lo tanto siempre esperanza. Como siempre, sembrar esperanza a veces es más difícil o más fácil que hacerse cargo de la esperanza sembrada, pero es una buena noticia que haya más esperanza, sin duda. Claro, es más difícil concretar la expectativa. Sí. A propósito de las expectativas, hablemos del año 2024, porque preguntó Cristian en esta encuesta de Criteria cómo se proyecta el año 2024 para la gente. Veamos la siguiente lámina, proyección en comparación al año 2023. ¿Cómo crees que estará la situación en Chile en 2024 respecto a la delincuencia? ¿Qué significa este número? Aquí lo que tenemos graficado es lo que la gente dice que estará algo o mucho peor. Ya. Entonces, por ejemplo, en materia de delincuencia, el año pasado el 80% de las personas decía que el 2023 iba a ser algo mucho peor que el 22. Y ahora ese número baja un 67%. Sigue siendo dramático, porque ya venimos de un estado bien complejo, pero hoy día la sensación no necesariamente es que la situación se ha controlado, pero al menos de que ya no va a seguir siendo peor, no estamos empeorando más. Y eso es una medida positiva. O sea, mejora un poco el estado de ánimo respecto de o la empeora menos de lo que venía empeorando. Claro, exacto. En términos de la violencia es una cosa más o menos parecida, digamos. También 12 puntos menos de malos augurios. Algo pasa, algo se mueve ahí. Claro. Ahora, hay que mirar estos datos porque también tenemos el riesgo, y particularmente en materia de delincuencia y de violencia, que podemos mirarlo el vaso medio lleno y también el vaso medio vacío. También el riesgo de esto es que nos estemos inmunizando frente a una situación que ya se empieza a naturalizar y a ser parte del cotidiano de la sociedad y por lo tanto nos impacta menos. Pero el vaso medio lleno es que a lo mejor la sensación es que empieza por lo menos a haber preocupación y en el discurso de la gente esto está instalado con más fuerza. No nos olvidemos que el 2023, Iván, también terminamos el 22, con los indultos, terminamos el 22 con un nuevo acuerdo constitucional que la gente no quería. Entonces todo eso hacía una suerte de majamama compleja en términos de las expectativas que venían, además de la inflación altísima. Claro, este año ha sido más tranquilo en ese sentido, digamos. ¿Podemos volver a la lámina anterior para terminar de revisar los hitos donde la gente considera que el país va a estar peor en relación con el año 2024? Mejor o peor, exacto. Aquí estamos viendo cuánto nivel de peor podría estar la gente. Ahora, adelantándonos a la lámina, uno ve que en términos de crecimiento económico es donde las expectativas, ahí nos adelantamos ya, porque entramos al presidente. Era la lámina anterior, por favor. Pero en materia de crecimiento económico es donde la gente siente que vamos a estar menos mal que el año anterior. Es decir, ahí hay 16 puntos menos. Claro. Eso cambia. 55% pensaba que íbamos a estar peor económicamente, ahora es un 39%. Un 39%. 39 algo peor o mucho peor. O sea, lo que me llama la atención de esta lámina, perdona que te interrumpa, es que en todos hay una baja significativa de los pesimistas, por decirlo así, de los que piensan que las cosas van a estar peor. En situación económica, en situación política, en violencia, en inflación, en pobreza, inflación, en control migratorio, que son las otras categorías que se Ahora, preguntan. Todo esto en un contexto muy complejo y donde la percepción es mayoritariamente negativa, pero es menos negativa de lo que era hace un año. Y creo que eso hay que escudriñar qué es lo que hay ahí. Yo creo que hay mezcla de inmunización frente a ciertos hechos y naturalización, pero también percepción de que hay cosas que están mejorando y que eso puede materializarse en una mejor condición de vida de las personas. ¿Es medible eso que dices tú, Cristian? La idea de que podemos estar normalizando la violencia o normalizando la delincuencia y que por lo tanto es cualitativamente es entendible. Por ejemplo, cuando uno se indaga cualitativamente respecto de la inflación, la gente siente que el dinero le está cundiendo algo más, no mucho más, pero también siente que la economía
economía ha ido menos mal de lo que pensaba que iba a ir. Pero cuando hablamos de materia de seguridad, la sensación es que la gente ha empezado a adoptar muchas medidas para cambiar su estilo de vida, para resguardarse respecto de violencia, de crimen organizado, etcétera. Entonces también uno empieza a ver que hay una sociedad que se empieza a adaptar a un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vida para poder resguardecerse de situaciones que empiezan a haber conflictivas. Entonces ahí hay que ver. Ahora, sí creo yo que hay una cierta mayor conciencia que el relato y la preocupación por el tema del crimen organizado ya es menos politizado y es más un acuerdo amplio de todo el mundo respecto a que hay que enfrentarlo y tiene que ser el tema central del país. El año pasado la política a esta altura estaba mucho más, acordando o más metida o más inmersa en la discusión sobre el nuevo proceso constituyente que se iba a iniciar. Hoy día está mucho más puesta en estos temas. Estaba mucho más en eso y además estaba la polémica de los indultos. Entonces el desafío es que independientemente de la opinión política que uno tenga de los indultos, evidentemente generaron un clima muy negativo y una sensación de desprotección, ¿verdad? Y de falta de conducción y de orientación. Hoy día, por lo tanto, lo que uno esperaría es que cuando los dos temas centrales de la población son preocupación por la delincuencia, el narco, ¿verdad?, el crimen organizado y la economía, que el mundo político no se enfrente por eso, sino que más bien los enfrente de manera conjunta. Ya, veamos los atributos del presidente. Este es un gráfico distinto, para los que están oyendo por Tele 13 Radio, está más difícil esto, pero a ver, atributos blandos del presidente Boric. Explica este gráfico, la comparación es entre febrero del año pasado y enero de este año. Exactamente. A ver. Aquí lo que graficamos, lo que está graficado son dos tensiones entre si la gente percibe que el presidente es rígido o es flexible, si el presidente se percibe que es distante o es cercano, si es insensible o sensible, si es deshonesto o es honesto, si es flojo o trabajador, y si cambia de idea o es consecuente. Y lo que está graficado ahí es los puntos netos, es decir, la cantidad que refiere a ser rígido versus menos lo que refiere a flexible, la cantidad que refiere a distante versus cercano, etcétera. Y lo que encontramos ahí es que en general, este es el gráfico de la población global, la gente percibe este año más flexible al presidente, más flexible y menos rígido de lo que lo percibía a inicios del año anterior. Ha ganado flexibilidad al presidente. La gente lo percibía flexible en un índice 10 y ahora en un índice 25. Tenía 10 puntos positivos y ahora tiene 25 puntos positivos de flexibilidad. Hay que leerlo, perfecto. Ese es el único atributo, Iván, donde la gente reconoce una mejoría, comillas, entre los atributos blandos del presidente. Perfecto. En los otros, en general, el presidente pierde y pierde bastante respecto al año anterior. Por ejemplo, antes tenía 5 puntos positivos en cercanía, hoy día antes tenía 20 puntos positivos de cercanía el año anterior. Lo consideran cercano y ahora solo 5. Hoy día solo 5 puntos de ventaja positiva en cercanía. Exactamente. El año pasado, por ejemplo, tenía 10 puntos a su favor en ser sensible y hoy día tiene menos 10 puntos, es decir, perdió 20 puntos en sensibilidad al presidente en un año. ¿Y en honestidad? La honestidad tenía 1 punto a favor, hoy día tiene menos 11 puntos a favor, es decir, perdió 10 puntos. 12 puntos en ese caso. Claro, 12 puntos. Claro. 12 puntos, porque estábamos en menos 1. Claro. Entonces, en 1 a 12, exacto. Perdió 2. Perdió 2, exactamente. Flojo, esto es fuerte esto. En la dicotomía flojo-trabajador, el presidente tenía un punto negativo, estaba prácticamente en 0 hace un año, esto es la población general, y hoy día pasa a tener menos 15 puntos, es decir, pasa de menos 1 a menos 15, pierde 16 puntos. Y en la dicotomía cambia de idea o es consecuente, ya estaba bastante negativo, ¿verdad? Era más bien cambiador de idea y ahora pasa a ser exactamente a menos 27, perdiendo más o menos 18 puntos. Entonces, o sea, que la gente lo considere ya derechamente como que cambia de idea. Cambia de idea. Volumen, ahora, digamos. Eso al final del día puede ser interpretable respecto de la capacidad y la plasticidad para poder adaptarse a los tiempos, ¿verdad? Y adaptarse a las circunstancias. Y por eso otra parte, la gente lo considera flexible, digamos. Veamos el problema acá tiene que ver con que ha perdido sensibilidad y cercanía, que eran atributos muy centrales del presidente, y la condición de ser capaz de trabajar y poner el hombro, como dice el presidente. Y acá, en otra dicotomía, entre que busca imponer las ideas de su sector o que promueve el diálogo político. Exacto. Antes tenía, estos son los atributos que decimos de gestión, más que los atributos blandos o relacionales, ¿verdad? Entonces antes tenía 4 puntos a su favor en ser promotor del diálogo, hoy día tiene menos 15, es decir, ha perdido 19 puntos. O sea, ha perdido fuerza en ser un articulador del diálogo, de la conversación, de los acuerdos. Antes tenía menos 8 puntos en contra en cuanto a su capacidad de aprender de los errores, hoy día tiene menos 22.
O sea, la gente considera cada vez menos... Que aprende menos de sus errores. O sea, se lo juzga o se lo posiciona menos capaz de aprender de sus errores de lo que se lo juzgaba hace un año. Ya. En la capacidad para enfrentar bien las dificultades, antes tenía menos 11, o sea, tenía un número crítico, pero ahora tiene menos 26, o sea, más crítico todavía. Es decir, hoy día hay más conciencia o más percepción de que el presidente enfrenta mal las dificultades. Ya. Bueno, hemos visto varios casos del último tiempo y dificultades que de pronto parecen que podrían quedar acotadas, empiezan a crecer, ¿verdad? O a aumentar como volutas de humo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del lobby. Porque lo vamos a hablar del lobby, claro. Pero después de la mesa lo vamos a Tiene comentar. capacidad de mando, estaba al debe con menos 16 hace un año, hoy día está al debe con menos 29. Ya, o sea, en general todos los atributos de gestión eran malos. Eran malos, y hoy día están más mal evaluados. Y ahora están más malos. Lo que veíamos hace un año, Iván, era que la gente evaluaba en general bien por los atributos blandos al presidente, pero mal por los atributos de gestión, y que su aprobación estaba muy vinculada a los atributos de gestión, y eso eran los que le bajaban la aprobación en general. Ya. Pero los blandos estaban mejor resguardados. Hoy día el presidente ha perdido en ambos, y en ambos ha ido perdiendo. Ya, ahora, lo interesante de esto es la próxima lámina. A ver, la próxima, la subsiguiente, que es que hacemos un zoom en la gente de izquierda y centro izquierda. Ya, estos son de nuevo, los atributos blandos, flexibles, cercanos, sensibles, honestos, trabajadores y consecuentes. ¿Y qué nos dice en el mundo de la centro izquierda? Y aquí lo interesante, creo yo, es que en el mundo de la centro izquierda, es decir, la gente que se identifica con el gobierno, se identifica con el presidente, digamos su 30%, en todos los atributos, o prácticamente en todo, el presidente crece en evaluación positiva. Es decir, gana. Gana en cercanía varios puntos, gana en sensibilidad varios puntos. Pero varios hartos, gana como 20 puntos. Gana muchísimo, claro. Es decir, la izquierda, o la centroizquierda, está mirando al presidente con unos ojos radicalmente distintos al que los está mirando el global de la población. Esos son ojos de amor, digamos. Son ojos de amor, ojos digamos que de total adscripción a la figura presidencial. Claro, claro. Y eso es muy interesante desde la lectura política, porque efectivamente el presidente ha logrado consolidar un 30% muy, pero muy firme, que es capaz de, digamos, de quemar naves por el presidente, y lo mira con unos ojos muy distintos al que lo mira el resto de la población. Claro, porque entonces, lo considera cercano, sensible, honesto, trabajador y consecuente. Exactamente, y cuando vamos a la lámina siguiente, donde podemos meternos los mismos atributos blandos, pero desde el punto de vista... Los de gestión, digamos. De la gestión, perdón, desde el punto de vista del mundo de la izquierda. Y pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo, o sea, lo encuentran mucho más competente que el año pasado, lo encuentran con más capacidad de mando, con mejor capacidad incluso de gestionar las crisis, que enfrenta mejor las dificultades, 20 puntos en enfrentar mejor las dificultades, y siempre con números positivos, ninguno negativo. Claro, siempre venía, desde el año pasado venía bien, pero ahora viene espectacular en un sentido para la gente de izquierda y centro izquierda, desde que promueve el diálogo político, que aprende sus errores, que enfrenta las dificultades, que es competente, en fin. Esto es muy interesante en términos de cómo leerlo políticamente, porque uno dice, esto es un éxito desde el punto de vista de asegurar una base electoral del 30%. El punto es que es tanta la distancia perceptual respecto del resto de la población que, así como un éxito para asegurar esa base electoral, también es muy difícil que pueda avanzar, ¿verdad?, en generar credibilidad o cercanía o los otros atributos en el resto de la población. Es interesante esto. Es como dos mundos. Cuando tú conversas con gente en La Moneda y conversas, por ejemplo, sobre algunas cosas que pueden ser polémicas, como cuando el presidente llegó tarde a una ceremonia y dijo que estaba en terapia. En terapia, claro. Por ejemplo. Y gente que trabaja muy cerca al presidente, que te dice, bueno, el presidente lo hace porque está convencido de que eso eleva sus atributos, digamos, de que eso le habla bien a un cierto sector. Y bueno, y estos números parecen darle la razón. Eso le habla bien, probablemente, a su sector. Eso queda reflejado en los números, sin duda, porque hay gente que le hace mucho sentido. Él dice, está en terapia y la gente izquierda y centroizquierda y el resto de la población pone de pie a aplaudir. Claro, y el resto de la población dice, o más bien se queda con la idea de que llegó tarde y que es flojo. Y por eso que marca en esa otra posición o que no está trabajando como corresponde. Entonces, ahí hay una suerte de puede ser una paradoja, puede ser una estrategia. Yo creo que una estrategia, que es conservar una base electoral, y en eso han sido muy exitosos. En eso ha sido exitoso. Pero es difícil cruzar la frontera, es difícil construir mayoría cuando tienes muy afincada tu base electoral, pero el resto te mira con otro ojo. Y vamos a la última lámina, donde evaluamos... ¿Qué nota le pondrías al gobierno de Gabriel Boric en los siguientes temas? Esto es nota promedio entre febrero del 23 y enero del 24. Todas las notas, estas notas son rojas. Sí. El año pasado eran todas rojas y este año siguen siendo todas rojas. Siguen siendo rojas, pero todas mejoran un poquito. No sé si es significativo la mejoría, porque en inmigración, ponte tú, cambia de 2,4 a 2,7. O sea, es una son todas en el margen, están todas en el margen. Delincuencia 2,5 a 2,8, inflación 2,9 a 3,2, en empleo 3,332,
Y lo mismo en previsión 3333 y salud 3333. Lo que uno puede decir acá es que al menos no ha seguido cayendo, pero no que ha mejorado significativamente. Ahora, y por lo tanto sigue siendo evaluado por el conjunto de la población con nota roja. Con nota roja, ¿verdad? En las distintas áreas que están evaluados, inmigración, delincuencia, etcétera. Ahora, no lo tenemos acá, pero ni que decirte, cuando llevamos esto al mundo de la centroizquierda, todas las notas son azules, sin duda, e incluso mejoran respecto al año anterior. Salvo en pensiones y en salud. Salvo en pensiones y salud, que caen marginalmente. Caen marginalmente, pero es interesante eso, porque en pensiones y en salud es donde ha habido, entre comillas, renuncias significativas de parte del gobierno, ¿no? Por ahora, renuncias discursivas. Sí, claro, porque no se han plasmado en proyectos. Efectivamente. Son todas notas azules, donde uno cae levemente, pero cae algo en pensiones y en salud, el resto arriba de 5, de notas 5. Ya, un 30% duro para el presidente de la República.